chat de la reunión un enlace para que por favor, mientras se terminan de conectar, nos colaboren con el listado de la asistencia, por favor. Muchas gracias. Doctora Antonio, buenos días. Por parte nuestra ya podemos iniciar. Ah, bueno, perfecto. Bueno, nuevamente buenos días para todos. Eh, Me presento. Vamos a hacer una presentación por parte de las personas que están conectadas en el día de hoy. Bueno, este espacio pues se agendó teniendo en cuenta las jornadas de las mesas que se realizaron en la ciudad de Bogotá en la semana pasada. En el día de hoy vamos a tener un espacio para, eh, digamos, hacer un recuento de la generalidad de lo que es los requisitos generales, los requisitos que establece el acuerdo único del Sistema General de Regalía y los sectoriales para cada uno de los proyectos pues, que pues, se consideran que van a ser, digamos, presentados más tarde en el marco de la operación de crédito público, porque tiene el señor alcalde, pues, eh, para presentar ante esta vigencia. Entonces, pues, me presento, mi nombre es Antonio Intencia, profesional metodológico, por parte del equipo de la Dirección de Asistencia Técnica y tengo a cargo las entidades del Departamento de Santander. Le doy la palabra a mi compañera, la ingeniera Paula, y posteriormente a la actividad para que se presente la actividad. Muchísimas gracias. Buen día, me presento Paula Jaimes, hago parte de la Supervisión de Asistencia Técnica del Sistema General de Regalías. Soy consultor técnico para las entidades de Santander. Ingeniera, usted pues, me confirma, voy aquí a dar inicio a la grabación. ¿Todo está de acuerdo? Sí, señora, aprobada. Entonces le damos la palabra para que se presente y ya pues damos inicio al paso de la jornada de hoy. Hola, buenos días. Les saluda Laura Rangel, directora de Planeación Institucional de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Muy buenos días para todos. Nuevamente, mi nombre es Camilo Andrés Devia, soy director técnico y operativo de infraestructura de la Alcaldía Distrital. Arrancarme. Muy buenos días, les saluda Edwin García, profesional especializado de la Secretaría Digital de Planeación. Ingeniero Pedro, no lo escuchamos, tiene como problemas con el sonido.
Compañeros, por favor, continuemos en la presentación, Jorge, Jordan, para poder avanzar. Muy buenos días. Mi nombre es Jordan Pérez, soy ingeniero de apoyo de la Secretaría de Infraestructura Distrital de Barranca Bermeja. Buenos días, Lina Marcela Castro, arquitecta del Banco de Proyectos, viabilizadora. Muy buenos días a todos. Yo gusto, arquitecto Dan Wilson Paternina, de la Dirección Técnica y Operativa de la Secretaría de Infraestructura. Buenos días a todos, soy la ingeniera Anja Arévalo, apoyo técnico de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Buenos días, mucho gusto. Santiago Arenas y soy apoyo técnico por parte también de la alcaldía. Entonces, señor, por favor, me confirman si pueden, están viendo mi pantalla. Sí, sí, señor, la estamos viendo. Vale, listo. Entonces, ingeniero, este es el acuerdo único del Sistema General de Regalía. Acá podemos encontrar en esta sesión, podemos encontrar lo que son los requisitos generales en el artículo 4.1.2.11, lo que corresponde a los requisitos generales de los proyectos de inversión que se presentan en cada una de las fases en el ciclo de los proyectos de inversión de con cargo al Sistema General de Regalía. Entonces, como primer requisito, tenemos lo que corresponde al presupuesto del proyecto, el cual pues debe estar de manera detallada, según lo que indica pues este acuerdo. Y acá lo más importante es que este formato, al momento de ser presentado, debe venir con la firma y elaboración del profesional que lo presente. En este caso, pues ya ustedes considerarán quién es la persona competente para la firma y para la presentación del mismo. Este documento debe venir soportado y debe incluir todas las actividades que compongan el proyecto de inversión. Por ejemplo, si el proyecto tiene que corresponde al programa de MT, el programa de manejo de tránsito y cada uno de los componentes que considere relevante o que incluya el proyecto de inversión. Por ejemplo, si las vías rurales que se van a arreglar o a construir no están caracterizadas, también pues se puede incluir el componente de caracterización, pero lo más importante es que incluya todas las actividades que ustedes o dentro de la parte de la consultoría se hayan identificado para poder llevar a cabo el objeto del proyecto. Este documento también debe venir acompañado de un estudio de mercado. Y ese estudio de mercado debe estar soportado mediante la cotización. Acá el acuerdo de la Comisión Rectora indica que cada una de las cotizaciones debe tener como mínimo los siguientes enunciados, lo que corresponde. El nombre, la empresa, el NIP, la fecha de la cotización, unidad de medida, la cantidad, valor unitario y valor total, la descripción y especificaciones del bien o servicio y si incluye IVA. Esto pues con relación al estudio de mercado. También pues hay otro de los soportes que acá pues nos indica es el análisis de precios unitarios. Ustedes saben, para cada una de las obras pues se requiere. O un acto administrativo donde se adopten los precios de referencia de la entidad territorial o los precios de referencia del sector. Cualquiera de las siguientes opciones pues debe estar soportando el presupuesto. Adicionalmente, con relación a los costos directos, indirectos y el factor prestacional y multiplicador, por lo general acá
Este párrafo lo que indica es que para poder hacer o incluir aquellos costos relacionados con lo que corresponde a las tasas, impuestos, contribuciones, las estampillas que se llaman en los municipios, las entidades territoriales, debe estar soportado por un certificado suscrito, ya sea por el representante legal o en este caso por el funcionario competente de la oficina de Hacienda o quien haga sus veces. Entonces, en ese certificado debe estar el costo indirecto relacionado, ya sea con la estampilla municipal, el porcentaje que se le aplica a la estampilla y en la siguiente columna se recomienda que se incluya el acto administrativo mediante el cual se adoptó el estatuto tributario donde está soportando ese impuesto, tanto para los municipales como para los departamentales. En el caso de las contribuciones, de la contribución del 5% que corresponde al impuesto nacional, a lo que tiene que ver con retención en la fuente, RTICA, 4 por mil o otro tipo de gravamen, esos impuestos, esas deducciones no están, digamos, autorizadas para incluirse y que sean financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. De que lo tiene que cobrar el municipio, pues lo tiene que cobrar, pero ya, digamos, acá quedó algo como reglamentado que dice que son los impuestos que hagan parte de las entidades territoriales, llámese municipios y departamentos. Con relación a un tema pues que no nos vemos acá, el tema de las pólizas, pues sí no tenemos acá, digamos, ninguna restricción hasta el momento, queda a, a discreción de la entidad territorial que está presentando el proyecto si lo incluye o no lo incluye, dependiendo pues el tipo de entidad que sea designada como ejecutor. Para aquellos proyectos, pues que los proyectos contemplen actividades de formación, capacitación, también debe haber el cumplimiento de los requisitos, que lo vamos a ver más adelante, porque también, digamos que se incluyen o hagan que hacen parte del presupuesto. Debe también estar soportado por unas certificaciones y debe dar cumplimiento a los requisitos. Eh, El segundo requisito que corresponde es el requisito de los precios unitarios. Entonces, este requisito debe estar actualizado al momento de la presentación del proyecto. Me explico. Este requisito debe tener la fecha de la certificación, debe estar con fecha a 2026. Si pasa de una vigencia a otra, tendrá que actualizarse este requisito, teniendo en cuenta porque los precios o el salario mínimo pues, va aumentando año a año y eso puede afectar las cantidades y el valor total del proyecto. Entonces, esta certificación, yo también les voy a regalar acá un enlace donde ustedes pueden encontrar en la página del SR los modelos de las certificaciones actualizadas con base en el Acuerdo 12. Entonces, prácticamente acá, esta información que está aquí subrayada es la que contiene la certificación y ella pues indica que debe registrar el número del proyecto y BPIN si cuenta. El tercer requisito corresponde al proyecto formulado en la metodología general ajustada. Entonces, este proyecto, para poderlo registrar en la metodología, debe tener, previo al registro, debe contar con el documento técnico, todas las certificaciones y los documentos que lo soportan, tanto metodológicos como técnicos, y cada uno de los estudios que se levantaron dependiendo el tipo de inversión que se vaya a realizar. El requisito número 4 corresponde en lo que tiene que ver con las actividades
que se están financiando, que no se estén financiando con otro tipo de recursos. Entonces, esta es otra de las certificaciones que debe estar, que se recomienda que debe estar actualizada a la vigencia que se presenta el proyecto. Esta certificación también debe venir suscrita por el representante legal. Recuerden que esto cambió a raíz de la entrada en vigencia del Acuerdo 12. Anteriormente, pues no indicaba si no era y la firmaba el secretario de Planeación y, por ejemplo, pues ya hoy tenemos acá, digamos, que nos está indicando que se debe estar suscrita por el representante legal en caso de que ustedes, pues, sean objeto de alguna visita de seguimiento por parte de los órganos de control para que no incurran de pronto en una observación más adelante. El requisito número 5 corresponde al tema de la localización, donde indique que el proyecto, la zona donde se va a hacer la intervención del proyecto, no se encuentre en una zona de alto riesgo mitigable. Como le indiqué, también esta certificación ya está de manera predeterminada el formato para que ustedes posteriormente pues lo descarguen y diligencien la información. Acá pues tienen se recomienda que si el municipio o la entidad territorial que lo presenta cuente con cada uno de los esquemas de ordenamiento territorial o el plan básico de ordenamiento territorial según la entidad. Y acá cuando el proyecto esté localizado en una zona de alto riesgo mitigable, pues se debe aportar el certificado suscrito por el secretario de Planeación a sus veces, en donde se ejecutará el proyecto y en que manifieste que el mismo contemplará con las eh, obras orientadas a mitigar ese riesgo. Entonces, pues hasta aquí corresponde a los requisitos generales. Esto corresponde para los requisitos o para proyectos que van a ser presentados en fase 1 y fase 2. Para ustedes, pues no es el caso, pero acá se lo voy a indicar rápidamente. Acá tiene que contar con el documento técnico que soporta la NIA, un certificado suscrito por la entidad representante legal de la entidad, que indique que la identificación del proyecto en la fase 2, que cuente con los recursos para la siguiente fase. Acá entramos a los requisitos generales de los proyectos de inversión en fase 3, lo que corresponde pues en este caso a los proyectos que ustedes van a desarrollar. Entonces tenemos el documento técnico. Este documento técnico dice que debe contener lo siguiente. Ojalá pues ustedes mantengan la estructura que está establecida aquí en el numeral 1 de los requisitos generales del proyecto fase 3, que corresponde al planteamiento del problema, los antecedentes, el diagnóstico. Ahorita miramos el diagnóstico que incluye la justificación, el análisis de los participantes. Acá es importante pues que ustedes incluyen todas las entidades o identifiquen todas aquellas personas, comunidad, entidad o gremios que se vean afectados al momento de la concertación. Los objetivos generales y específicos, el análisis de la descripción de la alternativa seleccionada, el alcance del proyecto debe estar acorde con el presupuesto y con todos los documentos técnicos que previamente pues, se llevaron a cabo. La descripción detallada de las actividades y productos, que esto es súper importante para el momento de ustedes programar en la metodología que establece el equipo de seguimiento al desempeño. Cuando ustedes pues aprueban el proyecto, migran el proyecto, ahí corresponde a ustedes hacerle seguimiento mes a mes en la forma como se va a presentar. Y esto pues le va a hacerse como más fácil ese seguimiento si el contratista y la interventoría conoce de las actividades y los productos que quedaron programados en la plataforma. Así se le hará a ustedes también, digamos, con más facilidad de hacer el seguimiento y presentar ante el DNP mes a mes todo el avance de la eficiencia
que tiene establecido pues, el índice de gestión de proyectos de regalías para la calificación de sus proyectos. También debe ingresar la estimación de los gastos. Recuerde que allá en la NGA solamente hay unos datos por diligencia, sin embargo, acá en el documento técnico ustedes deben hacer un resumen de cómo se estimaron esos ingresos y esos beneficios para cada uno de los proyectos. El cronograma de las actividades físicas y financieras. Acá en el cronograma es importante que ustedes incluyan las 3 fases, lo que corresponde a la fase precontractual, la fase de ejecución y la fase de liquidación. Eso sí debe quedar de manera clara, no colocando el mes en el que se va a realizar, sino por periodo, ¿sí? Periodo 1, periodo 2, periodo 3, hasta el periodo N que consideren ustedes, teniendo el tipo teniendo en cuenta pues, la ejecución del proyecto. Asimismo, y por último, pues el análisis de riesgo de la alternativa seleccionada. Acá deben incluir todos los, digamos, datos, cantidades y información relevante que ustedes consideren. Acá le hablaba sobre el diagnóstico del proyecto que está incluido aquí en la parte del documento técnico. Y en este diagnóstico ustedes para los proyectos de infraestructura deben hacer un levantamiento, un registro fotográfico georreferenciado con el estado de la estructura existente. O aquellos donde no existe estructura, pues en la foto del terreno donde se va a efectuar dicha intervención. El segundo requisito para los proyectos en fase 2 es el documento que acredite la titularidad. Ya ustedes pues lo conocen, debe ser el certificado de libertad y tradición, que debe ser expedido con una antelación no superior a 3 meses. El plan de sostenibilidad del proyecto. Entonces, este documento anteriormente se presentaba una certificación. Ahorita, con la entrada en vigencia del acuerdo 12, hay un anexo 7 que corresponde al plan de sostenibilidad. Y este plan de sostenibilidad contiene el horizonte de la operación de acuerdo con la naturaleza del proyecto. Las actividades que se enumeren o que queden relacionadas a este documento no pueden ser financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. Por eso mismo, digamos allá, el Ministerio, no recuerdo, creo que sí, Ministerio de Transporte, les indicó que ustedes tenían incluido unas actividades de bacheo y reparcheo. Esas actividades se consideran de mantenimiento. Entonces, ellos dijeron que validaran esa información porque ese tipo de actividades no puede ser financiada con recursos de regalías y serían incluidas, en este caso, pues un ejemplo serían relacionadas dentro del plan de sostenibilidad y el horizonte de acuerdo a la vida útil del mismo. También tengo una columna donde dice que debe incluir la persona responsable o el responsable de la entidad territorial que garantice la operación y el funcionamiento. Para aquellos proyectos que tengan intervención de servicio público, ya sea de alumbrado, de gas o otro tipo de servicio, si la operación se interviene en ese tipo de redes, tendrá que solicitarse ante la entidad competente que se firme un documento adicional al que el representante legal, en este caso para el mantenimiento de las vías, debe garantizar lo de la limpieza de las calles o de las vías, recae sobre la entidad territorial, en este caso el distrito. Y para aquellos, lo que son redes de acueducto, alcantarillado o de alumbrado, sería sobre la empresa que opere estos servicios en el municipio. Entonces, por cada una de las entidades responsables se debe firmar un documento. No sé si tengan alguna pregunta o la pueden dejar acá en el chat de la reunión. Otro de los requisitos que tenemos acá es lo que corresponde al análisis de riesgo. Acá en el análisis de riesgo hay una matriz también que está predeterminada por el DNP
y ustedes deben de presentarla de manera diligenciada, teniendo en cuenta los riesgos que ustedes eh, validen dentro de cada uno de sus proyectos de inversión. En lo que corresponde a los planos de localización e implantación, acá digamos que en algunos se les hizo como alguna recomendación. Para el plano de implantación se deben incluir todas las infraestructuras existentes y hacer la georreferenciación de cada uno de ellos en coordenadas magna sigma, ¿sí? Con el norte geográfico y la ubicación espacial en cada uno de sus eh, espacios donde se va a construir. Acá recuerden, también recuerdo un tema que se les hizo el Ministerio del Deporte, donde les recomendaba reubicar el acceso a uno de las canchas. ¿Por qué? Porque la entrada estaba muy cerca de la vía que es la vía principal de allá de una de las vías del municipio. Entonces, de eso se refiere este requisito con los planos de implantación, que todo esté acorde y digamos con la topografía, con que esté referenciado así como lo solicita. Los planos de implantación, estos planos de implantación, pues no recuerden que para ser modificados tienen que ser autorizados por el mismo profesional que hizo su levantamiento. Para los proyectos financiados con recursos que sean diferentes al ESER, en este caso, ustedes deben de aportar. Recuerden que ustedes para la financiación de estos proyectos deben de contar con un 15% de los recursos disponibles en la vigencia que se aprueba los operación de crédito público, ¿sí? Y si ustedes consideran o le van a colocar más recursos o recursos adicionales con otro tipo de fuente, deben de aportar cualquiera de los siguientes documentos, ya sea una carta de intención, una certificación, un acto administrativo, un CDP, para la cofinanciación de este requisito. En caso de que no requiera cofinanciación, ustedes pueden presentar la certificación indicando que el proyecto no va a ser cofinanciado. Cuando el proyecto de inversión contemple la ejecución de obras por etapa, se debe presentar una certificación por parte del representante legal en que indique el código del proyecto de inversión, el nombre, y que está garantizada la combinación de la fase subsiguiente. Entonces, este requisito, cuando el proyecto se va a ejecutar por etapas. Recuerden que estas etapas deben de quedar de manera funcional, la etapa que se vaya a realizar. Eso sea ya si requiere de una dotación o servicios de conexión, debe quedar de manera funcional la fase 1 que se va a garantizar la entrega de acuerdo con lo que establece aquí el requisito para los proyectos en fase 3. Para los proyectos de inversión que contemplen infraestructura y que requieran funcionamiento y operación de la prestación de los servicios públicos, se debe aportar la certificación suscrita por el profesional competente, en este caso de la empresa prestadora de los servicios públicos, lo que le indicaba en la parte del, del plan de sostenibilidad. Esto va acorde con esto. Entonces, si ustedes requieren para la operación y funcionamiento de la empresa de servicios públicos para el alumbrado de cada uno de sus parques, de sus vías que se van a intervenir, se debe contar con este certificado. Hasta aquí corresponde a la parte de requisitos generales en fase 3.
Acá tenemos lo que corresponde a los requisitos generales que tienen componentes de infraestructura. De acuerdo con la información que revisamos la semana pasada, pues la mayoría o todos los proyectos hacen parte, pues no tienen componentes de infraestructura, entonces le aplicaría estos requisitos que están establecidos en el acuerdo 4.1.2.1.4. Y el primero de ellos es el que debe contar con los estudios, diseños y especificaciones técnicas, memorias de cálculo con las conclusiones, recomendaciones según el tipo y la complejidad, de acuerdo con los reglamentos técnicos establecidos por el Ministerio Cabeza del Sector. Los planos que sean legibles con un sistema de georreferenciación vigente debe contar y debe, según aplique, pues con planta, con corte, con fachada y los demás elementos constructivos dependiendo del tipo de inversión que se vaya a realizar. Para los proyectos, el requisito número 3 corresponde a la certificación también expedida por el representante legal o quien haga a su vez donde conste que los documentos y los planos originales están debidamente firmados por el diseñador con su respectiva matrícula profesional y certificado vigente de matrícula. ¿Sí? El memorial de responsabilidades. Entonces, el memorial de responsabilidades, esto hace referencia al profesional que elabora cada uno de esos diseños en cada una de sus especialidades y que también debe dar cumplimiento a las normas establecidas como un mecanismo de integración para las personas con movilidad reducida. ¿Sí? Acá hay un parágrafo que es muy importante y indica que para los proyectos de infraestructura localizados en territorio y pueblos en comunidades, esto pues, si a ustedes les aplica, tendría que dar cumplimiento a lo que corresponde con el enfoque diferencial. También indica que para poder modificar estos planos deben de estar debidamente firmados por el funcionario o el profesional competente que suscribió el documento inicial si se requiere alguna modificación. Entonces acá yo les hablaba por allá que el presupuesto cuando incluye componentes de capacitación, acá está un requisito que se debe dar cumplimiento para los proyectos que son presentados en OC3. Entonces debe presentar un plan de capacitación, contenido, horas destinadas a cada uno de los componentes formativos o si corresponden a asistencia técnica. Dentro de la revisión que nosotros vimos con ustedes, pues no recuerdo que tenga componentes de capacitación, pues no, el ingeniero no lo explicó allá entonces pues, pero para aquellos que lo tengan en cuenta, para aquellos proyectos que ustedes vayan a considerar más adelante. Ingeniero, una preguntita. En los proyectos que ustedes van a intervenir, ¿hay proyectos que requieran de licencia, de intervención de cauce o licencia ambiental? Don Antonio, no señor. Digamos que en los proyectos que están para el tema de vías, no tenemos contemplado licencias de construcción. Digamos que hay un canal de agua y lluvia, pero digamos que ahí no habría que tramitar
permisos de ocupación. Y pues ya tenemos otros proyectos, pero que no van a ser financiados por el sistema general de regalías como tal, ¿sí? Entonces, no por ahora. Perfecto, sí, señor. Bueno, entonces, este es el formato del plan de sostenibilidad, como lo indiqué ya. Con la entrada en vigencia del acuerdo 2, pues esto cambió, porque anteriormente era una certificación. Ahora exige que sea un formato el cual ustedes lo pueden encontrar en el acuerdo 12 y que corresponde a este anexo 7. Entonces tiene acá el código de identificación del proyecto de inversión, el nombre y lo que yo le indicaba, cuáles son las actividades que van a relacionar, que hacen parte del funcionamiento y de la operación ya con la entrada en operación de cada uno de sus proyectos. Por eso acá dice que el horizonte de la operación del proyecto de inversión, pues acá el año 1, el año 2, el año 3, hasta el año que ustedes consideren de acuerdo con el tipo de proyecto que ustedes presenten. La fuente de financiación de los recursos es totalmente diferente. O sea, la fuente es diferente al recurso del sistema general de regalía y acá responsable pues será que la oficina de planeación o la oficina que ustedes consideren que se hará cargo al proyecto. También cuando se interviene en redes, de acueducto, alcantarillado, redes de servicios públicos, este plan de sostenibilidad debe venir suscrito por la empresa operadora, el representante legal, en este caso. ¿Para qué? Para que ellos, digamos, como son los operadores en este caso, tendrían que garantizar la operación y el servicio de esas actividades contempladas. Compañeros, Camilo, Jorge, ¿alguna pregunta sobre el plan de sostenibilidad? No, por mí no hay ninguna pregunta. Gracias. Entonces, aparte de lo que les explicaba Antonio de los requisitos generales, fase 3 y fase 3 infraestructura, no recuerdo si alcanzó el ministerio a indicarles la parte del sectorial de transporte, se los recuerdo. Entonces, en el acuerdo único, o en el acuerdo 15 del Sistema General de Regalías, está toda la parte de los requisitos para el sector transporte. Entonces, recordarles que con la entrada en vigencia de este acuerdo 15, pues ya se deroga lo que estaba en la guía de orientaciones transitorias y pues ya ustedes tienen que ir y verificar y validar los requisitos que están dentro del acuerdo único o que fue modificado por el acuerdo 15 del 2025. ¿Listo? Entonces, para verificar, entonces aquí en el 1.1, perdón, en el 11.1 y en el 11.2 serían los requisitos que ustedes van a verificar. El primero sería la certificación suscrita por el representante legal de la entidad que presenta el proyecto de inversión en la que indique la existencia o no de aspectos que se encuentran señalados en el artículo 7 de la Ley 1682 de 2013 o la que modifique, derogue o adicione en el área de influencia directa o indirecta del proyecto. Es verificar simplemente la aplicabilidad del requisito. Segundo, en caso de que se identifiquen aspectos señalados en el artículo 7 de la Ley 1682, la entidad que presenta el proyecto de inversión conforme a las definiciones establecidas en el artículo 12 de la Ley 1682 de 2013 deberá presentar o anexar los siguientes estudios. Entonces, básicamente, baje un poquito, Antonio. Acá están, Antonio. Acá está relacionado todos los estudios que ustedes, si alguna vez realizaron algún proyecto susceptible a ser financiado con regalías, los que estaban en la guía de orientaciones transitorias, solamente que digamos que los recopila en un solo punto, pero son los mismos.
el estudio hidrológico, hidráulico y sanitario, el estudio geológico, el estudio de suelos y geotécnico, el diseño de estructuras. Cuando acá le mencionan la parte de diseño de estructuras, acá sobre todo están haciendo referencias a las obras de drenaje que se realicen. Y más adelante cuando hablan del diseño de pavimentos, pues digamos es que van a hacer énfasis en esa parte del diseño del pavimento que ustedes tengan estimado. Los planos de construcción generales y detalles como planta, perfiles, cortes, estructuras de drenaje. Dentro de las reuniones que ustedes hicieron con el ministerio, pues digamos que les dieron algunos lineamientos referentes a cómo van a verificar los planos. Acá una recomendación, lo que nosotros hemos como podido validar referente a los proyectos que hemos acompañado, la coherencia y la claridad de los planos que ustedes presenten con la información que ustedes tengan en estudios y diseños es fundamental para que la persona que les revise el proyecto, digamos que no vaya a tener ningún tipo de inquietudes. Y pues la idea es que al menos en la primera revisión que ustedes tengan con el ministerio, esa ficha que a ustedes les remitan, pues sea con las menos recomendaciones posibles y para que digamos que el proyecto salga favorable en el menor tiempo. Los estudios ambientales, que en este caso pues es la implementación al paga, el plan de manejo de tránsito y el costeo para su implementación, que verifiquen y validen, como les indicaban en ese espacio de trabajo, que existe un nuevo manual de señalización al cual pues ustedes tienen que verificar o validar. Si llegado el caso no lo conocen, nosotros con gusto les podemos compartir el enlace para que los puedan verificar. Lo mismo con el paga. Recuerdo que en esa mesa también les dijeron que utilizaran la versión larga y no la versión corta. Entonces también para que digamos que ya teniendo en cuenta los lineamientos dados en ese espacio de trabajo, pues utilicen los documentos pues que el ministerio les indica. Un poquito entonces. El tercero, en concordancia con el artículo 7 de la ley 1682, cuando aplique certificación en el cual especifique las redes y activos de servicios públicos, los activos de infraestructura de la industria del petróleo y la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones del patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico, los recursos, bienes, áreas, objeto de autorización, permisos o licencias ambientales o en proceso de de reserva, exclusión o áreas protegidas. Acá en este punto es como verificar o validar, pues digamos que la concordancia, lo que nosotros también les recomendamos con todas las certificaciones, tanto con para los demás que están dentro del documento, es que ustedes verifiquen o validen la aplicabilidad o no. O sea que ojalá que el certificado indique, si no aplica, pues que indique que no aplica ese requisito. Vale, sí, señor. Listo. Bueno, aquí las comunidades técnicas establecidas, los títulos mineros en proceso de adjudicación, otorgados existentes, diagnóstico predial o análisis de los predios. Ya lo otro es el 11.2, que son para proyectos de construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento o rehabilitación, que también, como les indicaba hace un momento, también les aplica. La primera certificación suscrita por el representante legal de la entidad que presenta el proyecto, en el cual se indique que la intervención en la vía es competencia de dicha entidad. Si la intervención en la vía es competencia de otra entidad, adjuntar el documento que avale la intervención a realizar, suscrito por el funcionario competente. Acá otra recomendación para este y para todas las certificaciones: verifiquen claramente quién es el que tiene que suscribir el documento, porque hay algunos que los hace el representante legal directamente y otros pues que lo puede hacer el secretario de Planeación o el ente competente, como para que ustedes verifiquen y validen y tengan la certeza que el documento o la certificación que ustedes están anexando, pues digamos que cumpla con lo que indican cada uno de los requisitos. El levantamiento topográfico, que ya pues Antonio les dio algunas recomendaciones. Para vías nuevas o proyectos que cambien alineamiento de la vía, presentar diseño geométrico y diseño de señalización definitivo, volverles a recordar la actualización de los documentos para que usen la normativa vigente. Estudios de tránsito, diseño estructural de pavimento. Digamos que hasta ahí son como los estudios y diseños. Aquí de todas maneras hay que terminar de verificar o validar el resto de requisitos. Súbase un momentico el sexto, por favor. No, ¿dónde estamos? Pero eso ahí. Para las estructuras existentes en la vía que no hayan sido intervenidas con el proyecto, se deberá realizar un chequeo técnico pertinente, indicando que se garantiza la estabilidad y la funcionabilidad de dichas estructuras durante la vida útil proyectada, presentando la revisión de la capacidad hidráulica, estructural y funcional. Entonces es importante cuando ustedes hagan el levantamiento topográfico de los
de él o los tramos que van a intervenir, se puedan identificar todas las estructuras que están dentro de esa área de influencia para que ustedes pues puedan anexar ese chequeo técnico y pues indique si está en buen estado, pues indique que está en buen estado. Si se va a cambiar, pues se deje ahí la constancia de que se va a cambiar. Estos diseños definitivos de los puntos críticos, incluidos dentro del tramo del proyecto, a presentar puntos críticos del orden geológico, geotécnico de suelos, hidráulico y de drenaje, entre otros. Esto pues ya ustedes lo van a identificar, pues una vez realicen los estudios pertinentes. Vuelvo y les indico, si llegado el caso, pues no tienen puntos críticos, pues dar claridad de la no aplicabilidad del requisito. Estos diseños definitivos de estructuras especiales como puentes, túneles, de acuerdo a la normativa colombiana, listo para proyectos de vías urbanas, certificación en la que se indique que las vías no están siendo intervenidas con otro tipo de obra, en caso de lo contrario deberán especificar que las características de las obras son concordantes con el proyecto de inversión y con qué fuente de recursos están siendo ejecutadas. Certificación suscrita por el representante legal de la entidad que presenta el proyecto, que indique que la vía intervenir cuenta con redes de servicios públicos en buen estado y que no se planea intervenir. Dicho certificado debe relacionar localización de las redes de los servicios. Listo, el otro, el esquema de la localización o certificación de la ubicación de las fuentes de material. Entonces acá, como lo indica el requisito, ustedes pueden anexar una certificación y pueden anexar un planito. Para vías primarias, certificación suscrita por el representante legal, creería que esta no les aplica. Para vías terciarias, en la entidad territorial donde existe el inventario legal, incluye la certificación del representante legal de la entidad territorial que presenta el proyecto de la inversión, la cual señale que la vía intervenida fue priorizada mediante la metodología del documento COMPAS. Llegado el caso no esté priorizada, pues entonces ahí les aplicaría el 14. La caracterización y metodología para reportar el Sistema de Integración Nacional de Información de Carreteras, de acuerdo con lo expuesto de las resoluciones. Estas resoluciones cambiaron y ya hay una que está más actualizada, que está 412 del 2020. Entonces hay que verificar o validar pues lo que está dispuesto en este documento para que si llegado el caso ustedes tienen que hacer caracterización, pues ya no utilicen la 412 pues porque no está vigente. ¿Listo? Como los componentes, en caso de que el tramo ya haya sido caracterizado, esté tramitando su financiación, la entidad certificará dicha circunstancia. Entonces, digamos que esos son como los generales. Nosotros como normalmente ayudamos a las entidades, ustedes van a solicitar de pronto algún espacio antes de cargar, según lo que entendí, con el ministerio. Nosotros pues estaremos atentos a acompañarles si es el caso. Cuando ustedes remitan o reciben algún tipo de ficha, pues nuestro acompañamiento es hacer ese puente para poderles ayudar a tramitar esos espacios para que les faciliten a ustedes como entidad territorial y pues como equipo formulado subsanar de manera rápida y como muy puntual pues todas esas indicaciones y recomendaciones del ministerio. Entonces nosotros ahí quedamos súper atentos a poder validar. Si ustedes requieren antes de, pues también estamos atentos. Normalmente pues se trabajamos así para que sea como más dinámico y que ustedes tengan ese acercamiento con el ente competente o con la persona que les va a hacer la revisión para garantizar que esa recomendación pues quede clara, que ustedes entiendan y llegado el caso tengan de acuerdo con esa recomendación, porque también aporta pues directamente al revisor podamos hacer todas esas sugerencias. No sé, ingenieros, directora, que si pues fuimos claros, estamos nosotros atentos pues de verdad apoyarles y si tienen algo adicional o alguna duda. No, ingeniera, primero que todo, pues agradecerle siempre toda esa voluntad y esa disposición que han tenido usted y don Antonio en todo este proceso. Efectivamente, vamos a tener una próxima mesa que vamos a solicitar directamente con ustedes. Eso también quedó ya definido con la doctora Melissa y con la doctora Jessica, para que la mesa que vayamos a tener, que debe ser con el Ministerio del Transporte, la puedan nuevamente requerir, poderla requerir a través del TNP,
para que cuando vayamos a cargar, pues tengamos la certeza de que efectivamente se está adjuntando la información que se requiere para el tema como tal. Estamos evaluando, digamos, solamente quedarnos con una sola sectorial en torno al proyecto de vías. También les estaremos informando, pues porque obviamente también con el Ministerio de Vivienda teníamos unos proyectos de intervención de espacio público, con el Ministerio de Deportes, uno que tiene que ver con temas deportivos, unos escenarios. Sin embargo, creo que vamos a hacer una reconfiguración de los proyectos y es muy probable que solamente avancemos con el proyecto a través de la operación de crédito público del proyecto de vías que está asociado al Ministerio de Transporte como tal. Entonces, pero igual, digamos, es una versión, digamos que es una sugerencia que nos dio el señor alcalde, entonces digamos que todavía no es definitivo el tema, pero es muy probable que nos concentremos 100% con el proyecto de vías, es decir, en articulación con el Ministerio de Transporte para poder avanzar de forma exitosa con el concepto, la viabilidad delegada, que al final quedó completamente claro que es una viabilidad delegada que debe entregar el respectivo ministerio que es el competente de acuerdo con el sector. Entonces, sí, ingeniera, digamos que ahí estamos muy pendientes, seguiremos haciendo el canal a través de ustedes como Departamento Nacional de Planeación para, incluso con el Ministerio de Transporte sí fue claro, o sea, si ustedes la piden, no la vamos a dar. Entonces, pero si la pide el DNP, sí. Entonces, pero igual ya habíamos acordado que todas las mesas que vayamos a tener con ministerios, lo vamos a hacer a través del DNP. Listo, listo, ingeniero. Aquí nosotros quedamos súper atentos. De todas maneras, así como recordarles, llegado el caso se definen los otros proyectos. Los requisitos para vivienda, ciudad, territorio y deporte están en la guía de orientaciones transitorias. Entonces, digamos que en el acuerdo único, en el acuerdo 15, solamente quedó transporte. Sigue vigente en guía de orientaciones transitorias para vivienda, ciudad, territorio y deporte y recreación. Entonces sí que me quedó claro también en la reunión que ustedes tenían que verificar o validar los escenarios deportivos, pues teniendo en cuenta que el ministerio sí es bastante estricto referente a esos espacios que necesitan para las diferentes modalidades o disciplinas. Entonces, pues sí nos queda claro que eso es un tema que ustedes tienen que verificar y validar. Sin embargo, cuando se vayan digamos que definan o decidan el tema, pues los requisitos son los que están en la guía de orientaciones transitorias, que es la vigente para esos dos sectores, vivienda, ciudad y territorio y deporte y recreación. Vivienda, ciudad y territorio realmente no le va a indicar a usted como tal requisitos así como los que veíamos ahorita en el sector transporte. Básicamente es vivienda, ciudad y territorio para lo que ustedes estimaban que era como parques. Está todo en la parte de fase 3 infraestructura, que es lo que ya Antonio les indicaba, y en la parte de vivienda, ciudad y territorio solo sería como el 71410, que es el que me habla de los espacios públicos y es básicamente solo un certificado que ustedes tienen que anexar, donde indica que, paragrafiando porque no me acuerdo exactamente cómo dice, donde dice que el área que ustedes van a intervenir es como de uso público, algo así dice. Espérenme, ya lo ubicamos. Ay, entonces el 710, que es para intervenir espacios públicos, como parques, plazas, plazoletas, entonces un certificado suscrito por el representante legal de la entidad territorial en el que conste que la naturaleza de los predios objetos del proyecto tienen destinación de espacio público. Ese es el único, digamos, como adicional. De resto, pues, de todas maneras, es todos los que ya les había indicado Antonio: topografía, localización, hidráulica, hidrológico, suelos. Bueno, la parte arquitectónica, pues, teniendo en cuenta tanto para deporte como para vivienda, para esos espacios de parques, pues sí es importante que lo tengan en cuenta. Y deporte y recreación sí me parece que de todas maneras en ese espacio alcanzaron ustedes el ministerio les alcanzó a indicar más o menos cuáles eran los requisitos, pero acá se los dejo así muy, muy general, señor. Sí, señora. Efectivamente, con el ministerio, digamos, nos dejó unas precisiones, incluso debemos ajustar los escenarios deportivos a otra actividad de deporte para que puedan cumplir con las dimensiones que tenemos en la actualidad. Sí, exacto. Esos serían como los temas para que ustedes definen e identifiquen pues la disciplina para los escenarios, pero de resto
Básicamente, pues es lo mismo que yo les decía, en la topografía, el estudio de suelos, la localización, la parte de todos los diseños arquitectónicos, estructural, hidráulicos, eléctricos, de todo lo que pues ustedes requieran para los escenarios. Y de todas maneras, esto también nos puede llegar a aplicar para los parques, a pesar de que no sea un requisito como tal, pero son elementos que ustedes tienen que tener en cuenta para poder diseñar cualquiera de los dos espacios. Acá pues ya le habla que para la construcción de campos de juego como cancha de fútbol, béisbol, que se requiere la construcción de sistema de drenaje, anexar diseño. En el caso de ustedes pues no les aplica, pero igual como yo les decía, requisito que no aplique, ustedes van a indicar por qué no les aplica, tanto para estos sectoriales como para cualquiera general. El sexto, el documento técnico, los requisitos generales. El presente documento debe contener, además de lo señalado, el diagnóstico sobre la infraestructura deportiva existente. Entonces, Coldeportes tiene, no sé si ustedes lo tengan, tiene un formato, si no lo tiene ingeniero, usted me indica, yo se lo ayudo a conseguir. Tiene un formato donde está como toda la parte del diagnóstico de las estructuras deportivas. Lo que hacen es verificar o validar cómo están, cuál es el aforo, cuál es el área, como para que identifiquen qué es lo que tienen y lo que ustedes van a presentar. Entonces, les indico, si no lo tienen, me avisan y nosotros le ayudamos a... No estaría de más que ingeniera que nos lo pudiera compartir a través de la ingeniera Laura, para que ella lo tenga aquí, como ella es la encargada de todo el tema de aprobación de proyectos, y sería importante pues se lo pudiera compartir. Sí, yo les busco el enlace, a mí me gusta, nosotros pues siempre compartimos sobre todo los enlaces para tratar de que los documentos que nosotros les compartamos a las entidades pues sean los que están más actualizados y pues no ir a cometer algún error. Entonces ya buscamos el enlace en la plataforma, en la página del ministerio y nosotros le compartimos. No sé si pues ahí queda claro, estamos nosotros atentos de verdad como siempre a poderles apoyar. No, totalmente claro. Creo que el equipo efectivamente coincide en que sí sería chévere que nos regalaran el enlace. Obviamente, la ingeniera Laura ahí tiene una intervención. Igualmente, de parte del señor alcalde, ingeniera Paula, don Antonio, muchísimas gracias siempre por toda esa exposición. Y bueno, digamos, ahí estaremos ahí pendientes de cada uno de los avances de esto. El doctor Antonio nos indicó que nos iba a compartir un enlace donde conseguíamos, ok, ya aquí nos lo envió, era eso. Muchísimas gracias, doctor Antonio, ingeniera Paula, muy amables. Sí, señora, ya está buscando acá para compartirle lo que es los requisitos, los certificados actualizados con el acuerdo 2 y el documento de la matriz de riesgo para que ustedes lo tengan. Ahí ya les comparto ese otro enlace. No sé qué otra cosita quedamos pendiente que le íbamos a compartir. ¿Me puede recordar? Ya le compartí de dónde están las certificaciones y de dónde está la matriz del análisis de riesgo. Si quiere le voy a tomar aquí un pantallazo al acuerdo, el anexo 7, lo que corresponde al plan de sostenibilidad para que usted lo implemente. Saludos. En general, Laura, le agradezco todo por haberse conectado a este espacio, por haber atendido y quedamos totalmente a su disposición en el momento que requiera de algún acompañamiento, una mesa técnica para que surjan las dudas e inquietudes en el desarrollo de la formulación de sus proyectos. También le solicitamos que nos colaboren con el estado de la asistencia para aquellas personas que están pendientes por hacer. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias a ustedes, muy amable, buen día. Muchísimas gracias a todos y bueno, desearles un excelente día. Hasta luego, gracias. Recuerden que hoy inicia el Mundial. Hasta luego, gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día. Saludos. Hasta luego.